Yo creo que cada persona y cada emprendedor, cada individuo tiene su sueño y su situación y su historia. Yo llegué acá con 800.000 pesos y con 2 maletas con mis cosas. Si no la tienes tan clara, arranca con eventos a ver qué pasa. Y eso fue lo que yo hice. Los alemanes me enseñaron a mí a trabajar. Entonces, digamos que pues al emprender sí toca saber que uno le tiene que meter la ficha con toda. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Buen Gusto Podcast. En esta oportunidad estamos con Daniel Álvarez Jacobsen. Él es propietario de Jacobsen Salchichas Alemanas, un establecimiento que cumple 10 años de trayectoria aquí en Bogotá. Con él estaremos hablando acerca de esa trayectoria, de sus años en Alemania, de todos los aprendizajes que tiene como empresario gastronómico y de un tema que es bien particular y es esa vocación que tiene Daniel precisamente para trabajar como en alianza, incluso con sus competidores. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenido Daniel. Bueno, muchas gracias. Qué rico estar acá. Gracias por la invitación a este espacio. Hallo, meine Freunde. Qué rico poder contarles un poco de mi historia y de mis anécdotas de 10 años de Jacobsen Salchichas Alemanas. Bueno, y para empezar entonces esta conversación, cuéntanos cómo llegas tú al mundo de la salchicha alemana, por qué ese interés por este producto. Bueno, digamos que la historia larga o la corta. La interesante. Bueno, interesante. Los papás de mi bisabuela llegaron en 1890 a Colombia. Mi bisabuela nació acá, se devolvió a Alemania a estudiar porque el colegio andino lo fundaron en el 22. Entonces se devolvió, allá conoció a su marido, a mi bisabuelo, a Federico Guillermo Jacobsen. Se devolvieron a Bogotá y aquí pues ya obviamente nacimos con esa sangre alemana. Yo después nací en el 82, fui al colegio andino y en el 99 hice un intercambio en Wiesbaden, que es la capital de Hessen, que es donde queda Frankfurt, que es como en el centro de Alemania. Ahí estuve trabajando 6 meses en un restaurante italiano. Yo llegaba del colegio a la 1 de la tarde, iba pues dormía de 1 a 5 y después trabajaba de 6 a 10 de la noche todos los días en el restaurante italiano y los sábados y domingos. Era un restaurante italiano de Marcello. Él se llamaba Marcello y el restaurante se llamaba Ristorante Marcello. Ahí trabajé 6 meses y me encantó el tema de la atención, de ser mesero, de estar en la cocina. Pues obviamente tenía, digamos, labores como muy simples, muy sencillas. Era como cortar los champiñones para la pizza, hacer como los alistamientos, el mise en place de las pizzas. En el boleo pues me ponían en una máquina, una máquina a lavar platos, a lavar cubiertos, pues como a quitarle el resto de comida, las basuras. Esa parte, digamos como tal, integrarme en la cocina, pues no, porque para eso hay que tener un poco más de conocimiento, sin decir que para ser mesero no, pero pues digamos que mesero es algo más sencillo. Y ahí me enamoré de la gastronomía. Ahí fue que yo dije, yo quiero estudiar hotelería, que es como una carrera que existe en Alemania, entre otras pues también hay panadería, pastelería, cocina, pero hotelería es una carrera que como que abarca todo. Entonces ahí Marcelo me dijo, oiga, ¿por qué no se viene el próximo verano y me trabaja acá 2 meses de vacaciones, que es como el verano, que ellos tenían mucho trabajo? Entonces me fui en las siguientes vacaciones a trabajar con Marcelo otra vez y ahí ya ratifiqué que lo mío era la hotelería. Me devolví a Colombia, terminé el colegio en el 2001 y me fui otra vez a Wiesbaden y ahí estudié en el Hotel Clean Park, que es un hotel pequeño, ¿sí? Con una muy, muy buena cocina, y ahí estudié hotelería. Entonces ahí pasé, digamos, como por todas las ramas, más que todo por las ramas de mesero. Estuve atendiendo desayunos, almuerzos y comidas, y otra cosa que es muy importante en Alemania, que es el Kaffee und Kuchen, que es la hora como entre 2, 6 de la tarde, que es comer ponqué o tortas, y tomar café. Más que todo estuve en eso, también pasé como 3 meses por la cocina, 3 meses por la recepción, 3 meses por el bar. Y Andreas Clausen, que era el cocinero en esa época,
es un muy buen cocinero hoy en día también. Él es cocinero ejecutivo del viñedo Wasem en Ingelheim, cerca a Wiesbaden. Y él fue como el que me motivó, como de él fue que yo dije, pucha, yo quiero estudiar cocina. Entonces, primero terminé la carrera de hotelería y ahí me fui a Berlín, al Hotel Adlon, que es un hotel que queda al frente de la Puerta de Brandenburgo. Y ahí estuve trabajando 3 años, haciendo otra vez una carrera, esta vez de cocina, sistema dual. Entonces iba una vez a la semana a la escuela, donde llegábamos todos los cocineros de los diferentes hoteles o restaurantes, y los otros 4 días iba al hotel a trabajar en los diferentes sitios. Entonces ese hotel en esa época tenía 4 restaurantes, que una era comida regional, otro era el restaurante a la carta, el otro era la cocina de banquetes, que tenía muchos cuartos de banquetes el hotel, y la otra era la cocina en esa época, que era el Lorenz Adlon, que era el chef era Thomas Nessa, que hoy en día trabaja en Suiza y tenía una estrella Michelin. Entonces ahí estuve 3 meses también en esa cocina y me apasioné un montón por la transformación de alimentos, o sea, cómo llevar un poco de alimentos que por sí no son nada de alguna otra manera, pero combinados con diferentes técnicas de cocción y técnicas de corte, son llevados a un plato, o sea, divino. Y nada, y me encantó. Obviamente fue muy, muy pesado en todo sentido. En esa época, digamos que el trato en las cocinas era un poco diferente al de ahora. Si te lo aguantabas, aprendías, y si no te lo aguantabas, pues simplemente pues te salías del hotel y pues no estudiabas. Entonces, cuando terminé, yo dije, pucha, esto está muy pesado. Mi papá me ofreció venir a trabajar con él. Mi papá tiene una industria, le vende a la industria cárnica, una empresa que se llama Productos Jacobsen Limitada, hace 40 años. Y me vine a trabajar con él. Entonces, pues trabajé con él en la parte en compras. Después, el siguiente año trabajé en la parte en la planta. Después estuve en la parte comercial. Entonces, pues viajé mucho a Medellín, donde hay mucha industria cárnica. En Colombia, en Bogotá, también hay mucha industria cárnica. Y me empecé a dar cuenta que, primero que todo, me hacía falta ese servicio directo a estar con la persona, con el comensal. Segundo, que me hacía falta la transformación de los alimentos, estar metido, cocinando, ¿sí? Que siempre me ha gustado y no lo he dejado de hacer. Hasta hoy, que pues este año que cumplimos 10 años, sigo yo haciendo las salchichas. Obviamente a otra escala, pero sigo yo viendo y me encanta. Y entonces me di cuenta también que había falta de, digamos, de esas salchichas alemanas tan ricas que había probado en la época de hotelería y cocina. Hacía falta en Colombia. Y ya, pues yo ya sabía el tema de las carreras de sistema dual y todo, entonces yo dije, voy a estudiar carnicería. Entonces, en el 2010, con 28 años, me fui a Alemania otra vez. Mi papá me dijo, oiga, lástima, pero lo apoyaré. Porque mi papá lleva yendo a la IFA, que es la Internationale Fleischerfachausstellung, que es la Feria Internacional de Carniceros, que la hacen cada 3 años en Frankfurt. Él lleva yendo y él sabe la calidad de una salchicha, o de un jamón, o de una mortadela, o de un tocino, o lo que sea alemán. Entonces me dijo, no, yo lo apoyo. Entonces me fui a Alemania, me metí en una carnicería otra vez 3 años, estudié carnicería, igual, un día a la semana iba a la escuela donde llegaban todos los carniceritos allá a la escuela, y 4 días en el trabajo haciendo lo que me decían. Era una carnicería pequeña, entonces obviamente pude aprender mucho de muchos procesos. Y ya, cuando se acabó, pues en ese tiempo me enamoré de la industria cárnica, o sea, me enamoré también de esa transformación, pero esta vez ya a otro nivel, digamos, no mejor o peor, pero era diferente. Una cosa es coger diferentes alimentos y pues hacer un plato, y otra cosa es coger diferentes carnes, diferentes cortes, molerlos de diferentes diferentes tamaños, que es granulometría, que es desde 1 milímetro, 2 milímetros, 8 milímetros, solamente cortarla,
mezclar esas diferentes granulometrías con diferentes condimentos y hacer una salchicha de calibre 18, 21, 26 o jamones de calibre 60, 90. Me enamoré de eso y pues obviamente me empecé a meter como con el gremio, empecé a conocer el gremio que era como muy unido. El gremio carnicero en Alemania es muy unido, hay una federación de carniceros que es muy, muy unida y me enteré que había una maestría. Había una maestría en embutidos que si tú no tienes una maestría, tú no puedes tener una carnicería. Así de fácil. Tú puedes tener la idea, puedes tener la plata, puedes tener los socios, puedes tener hasta el mismo sitio que sea tuyo, pero si no tienes la maestría, no hay poder humano para que puedas montar una carnicería. Y yo dije, no, yo quiero ser maestro carnicero. Y cuando terminé la carnicería, ahí ya pues completamente enamorado de la profesión, apasionado por hacer salchichas como me las enseñaban a hacer allá, y porque realmente son deliciosas y a mí me encanta comer salchichas, comer pues, productos cárnicos, me encanta. Y ahí había cuatro opciones. Irme a Nigeria, a donde un porcicultor que quería montar él tenía porcicultura, pero quería montar su plantica. Irme a China, a una planta ya grande de cárnicos que quería montar como hacer unos productos alemanes. O irme a Canadá a trabajar en una empresa grande de alemanes que se fueron hace 100 años también a Canadá, pues en la parte de desarrollo de productos. Y la última, que fue la que mi papá más me hizo fuerza, fue venirme a Colombia, ensayar a ver cómo me iba, ya con el conocimiento de hotelería, de cocina, de carnicería, de maestría en embutidos, arrancar acá. Y ahí fue como el 14 de marzo del 2014, llegué a Colombia a empezar a hacer salchichas alemanas. Precisamente eso también te lo quería preguntar, o sea, es que es una experiencia de vida que incluye casi que todas las áreas del restaurante. Incluso con toda la experiencia de trabajar con tu padre en temas que normalmente los restaurantes tal vez no lo trabajan de la misma forma, como compras, o sea, ese entendimiento también desde el punto de vista del proveedor del restaurante en su momento. ¿Cómo fue entonces el montar a Jacobsen Salchichas Alemanas? ¿Cómo lo haces una realidad cuando ya regresas de Alemania? Bueno, pues obviamente yo llegué acá con un sueño que era pues difícil de llevar a la realidad con mi situación. Yo creo que cada persona y cada emprendedor, cada individuo tiene su sueño y su situación y su historia. Yo llegué acá con 800.000 pesos y con 2 maletas con mis cosas, una caja con unas máquinas que me había comprado allá de segunda, que ya las vendí todas, muy buenas. Allá los alemanes cuidan muy bien las máquinas y obviamente con muchos sueños, el apoyo de mi papá, pero un apoyo como medio conservador, o sea, mi papá me dijo, venga, pues usted tiene que arrancar suave porque usted no lo conoce nadie, usted no sabe cómo le va a ir. Sí, está bien, tiene unas máquinas, pero ¿dónde las va a poner? Entonces mi idea era alquilar una planta, contratar 5 o 6 personas, comprarme un camioncito, ¿sí? Entonces mi papá me dijo, con 800.000 pesos usted no va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces más bien si quiere, vamos a donde un cliente, usted mira la planta, a ver qué tal le parece y empieza a trabajar ahí. Entonces yo allá iba a hacer las producciones. Y de resto, pues mi primer evento fue el 29 de marzo, me acuerdo, del 2014, el bazar del Colegio Andino. Y pues había profesores que estaban allá, había amigos que estaban allá, que ya tenían hijos en el colegio. Entonces digamos que pues todo el mundo era una expectativa, obviamente yo creé siempre una expectativa pues del chino que se va a Alemania a estudiar hotelería. Cuando yo decidí en el 2001 estudiar hotelería, a mí mucha gente me decía algo intelectual, cómo va a estudiar para ser mesero, no sea manteco cuando decidí estudiar cocina. Entonces digamos que había una expectativa grande y entonces pues esa expectativa hizo que llegaran a pedirme una salchicha, a comprarla y a probarla. Y, y así empezó, y lo que yo creo que más me ha ayudado a mí en estos 10 años, más que propagandas y lo que sea, es el voz a voz.
Entonces así empecé en el evento del Colegio Andino, pues era un evento que tocaba pagar el 25% de las ventas. Yo cogí unas estivas de mi papá, las pinté, les puse arriba una mesita con la ayuda de un carpintero. Ese fue mi primer stand que aún conservo. Esas estivas son súper robustas y aún tengo ese stand. Y, y ahí poco a poco con el voz a voz fui entrando. Después de ese bazar me llamaron del Campo Alegre, me llamaron del Newman School, que si quiere ir al bazar de ellos, y así poco a poco fue como la gente sabiendo de mí, de Daniel Álvarez Jacobsen, porque yo Jacobsen, salchichas alemanas, le vine a poner como en el 2017. Entonces así empecé y después empecé en Estero Picnic en el 2016 y no me he bajado. Cuando tú empiezas entonces con esta idea de negocio, regresas a Colombia, la manera como decides emprender es a través de los eventos. Y esa es una manera en la que no todo el mundo arranca, porque la mayoría se sueña de entrada con un local, invierten en ese tipo de negocio, de ese modelo de negocio, digamos, pero tú decides empezar por los festivales, los eventos privados. Para mí, el universo ha sido muy perfecto en mi emprendimiento. Entonces, pues yo cuando llegué, el Colegio Andino me invitó que por favor fuera al bazar, que si quería ir al bazar, y yo de una, montar un restaurante. Yo después monté uno en el 2018, pues ya tenía un poquito de capital propio, ya había hecho un poquito de capital y me arriesgué, pero era un espacio de 5 metros de frente por 10 metros de fondo, era realmente pequeño y me costó 25 millones de pesos montarlo. Y ya había ido a Alimentarte, al Colegio Andino 4 años. Yo lo monté en el 2018, 4 años después de emprender. Ya digamos que tenía una clientela. Entonces, al principio por eso empecé en eventos, porque primero que todo es un producto muy de evento, es un producto muy bueno, es un producto fácil de comer, es un producto rápido de entregar. Entonces digamos que los festivales era perfecto, o es perfecto. Y volviendo a lo otro, pues obviamente yo ya tengo un sitio en la 148, tengo un sitio en la 73, 148 con 19, 73 con novena. La idea no es quedarme con eventos, ¿sí? Sino también montar puntos, pero digamos que mi emprendimiento en estos 10 años, pues a comparación de otros ejemplos que empiezan de una firme montando 4 puntos, pero como te digo, son otras situaciones, pero a eso la idea es llegar. Ha sido un 10 años supremamente gozados en el sentido de que todo se ha ido dando, todo ha sido como natural, poco a poco, y la verdad me encanta que mi historia sea así y no la cambiaría. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a alguien que esté interesado en empezar a emprender a través de los eventos? ¿Cómo se prepara uno también? Porque, claro, puede que, entre comillas, te ahorres un montón de cosas que sí tiene emprender en un establecimiento, pero el boleo, el aprovisionamiento de insumos, la cantidad de gente que va a un evento de estas magnitudes, ¿cómo te preparas tú para atenderlo y que además sea exitoso para el negocio? Bueno, prepararse, me llevo preparando desde que empecé a trabajar en el restaurante Marcello en 1999. Eso no es de que venga a ver qué nos inventamos, venga, vendamos qué será, hamburguesas, pero no sé hacer hamburguesas, pero venga, nos metemos a un tutorial de YouTube, cómo se hace una hamburguesa. No, yo me voy preparando desde el 1999, donde empecé con Marcello, donde tuve un maestro que fue Marcello, donde me explicaba las cosas y yo sí fui siempre muy obediente y tuve los oídos así y hacía mucho caso. Entonces después la carrera de hotelería, la carrera de cocina, la carrera de carnicería, después en donde Elsenheimer, nosotros también hacíamos eventos masivos, eventos grandes, donde vendíamos las salchichas. Entonces ahí ya tú empiezas a ver un poco de la logística del tema. Entonces eso como primera medida, primer consejo es, si va a emprender, pues procure emprender en algo que sepa, ¿sí? Que de alguna manera domine, ¿sí? Yo vine a emprender en tema de salchichas y hice una carrera de carnicería en Alemania, donde tuve 2 maestros que era el papá y el hijo, todo el día explicándome todo sobre las salchichas. Desde que llegaban las canales, esta carne, la grasa, los cerdos siempre son diferentes,
¿sí? Entonces hay diferentes tipos de tamaños y hay unos, también viene con cuánto peso se sacrifica. O sea, eso tiene mucho, mucho por detrás. Y yo emprendí en un tema que era la salchicha, pues que estudié carnicería, hice la maestría en embutidos y servicio a la gente, que estudié hotelería, ¿sí? Y pues también que tenía cocina, pues estudié cocina. Entonces, eso es clave. El tema de los eventos, pues si tiene pocos recursos como cuando yo empecé, pues es una forma de, digamos, más económica o con menos riesgo para que si te va mal, pues si me hubiera ido mal en el colegio andino, hubiera vendido 100.000 pesos, pues hubiera tenido que pagar 25.000. Obviamente, pues hubiera tenido que pagar pues todo el tema del transporte y eso. Pero otra cosa es tú montar un sitio que en sueños es diferente, que te cueste 25 millones de pesos, y estoy hablando de un sitio chiquito. Yo no sé cuánto cuesta montar un restaurante de esos que montan hoy, que son divinos a todo taco. Un restaurante de esos no te deja costar 1.500 o hasta 2.000 millones de pesos. Entonces, si la tienes la plata, pues lástima también perderla. Si no la tienes, endeudarte es un riesgo grande. Y sí, yo también en estos 10 años he visto muchos sitios que abren, cierran, abren y cierran, abren y cierran. Eso es plata que se ha invertido y plata que se ha perdido, plata que se ha invertido, plata que se ha perdido y plata que se ha invertido y plata que se ha perdido. Entonces, en ese orden de ideas, si no la tienes tan clara, arranca con eventos a ver qué pasa. Y eso fue lo que yo hice. Yo quería también preguntarte de esa experiencia en Alemania, habiendo como pasado por tantos maestros. Hoy en día, tú que de pronto como 2 o 3 cosas que tú digas, yo aprendí eso allá y todavía lo pongo en práctica y para mí es esencial en el servicio o en la manera de montar el negocio, de operarlo todos los días. 3 cosas que tú digas, eso para mí ha sido clave de la manera como se hacía allá Ok. para ser exitoso. Pues una, en el tema del servicio a la mesa, siempre que el cliente esté en su mesa cómodo. Eso es primordial. Otra cosa que aprendí es nunca servir la comida antes de la bebida. O sea, si tú llegas a un restaurante y pides algo, sea que sea el restaurante. En mi caso, por ejemplo, alguien llega y pide 2 salchichas, un codo de cerdo y 2 cervezas. Lo primero son las bebidas, ¿sí? Y eso yo me he dado cuenta porque pues a mí también me gusta ir a comer y todo. Y a veces, así sean restaurantes buenos, como que dejan eso a un lado, ¿sí? Por eso pienso que el tema de mesero es algo muy importante y el mesero se tiene que sentir muy orgulloso de ser mesero y tiene que también el restaurantero meterle la ficha a enseñarle ese tipo de cosas. En el tema ya puntual mío de la carnicería es la materia prima. O sea, en Alemania a mí me enseñaron a hacer buenos productos, productos de calidad, ¿sí? Y para lograr un producto de calidad no puedes hacerlo con materias primas que no sean de calidad. Entonces, eso sí me lo dijeron y me lo súper recalcaron, porque obviamente yo tengo una relación con la industria cárnica muy, 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 muy grande. Ya el año pasado, no, el 2022 que fue la feria, ya fui jurado en las premiaciones, ya soy parte del jurado de unas premiaciones que hacen en la feria cada 3 años. En el 2016, 2 años llevando operación, vinieron de la federación y me nombraron embajador de los carniceros. Entonces ese fue como el legado que me dijeron: Daniel, usted es maestro carnicero alemán, usted fuera de eso es embajador de la carnicería alemana en Colombia. Por favor, no se le ocurra nunca, nunca hacer productos que no sean como los aprendió a hacer en la carrera y en la maestría. Entonces, eso es algo que yo nunca dejaría de hacer. Y claro, siempre me han llegado ofertas de, oiga, necesito un producto económico, usted es maestro carnicero. Hacer un producto económico no tiene nada que ver con ser maestro carnicero. Ser maestro carnicero no quiere decir que no es un berraco en sacar productos cárnicos económicos. Y bueno, la calidad, también otra cosa que aprendí allá es mantener las cosas simples. Hay un dicho que usan mucho allá que es keep it simple, o sea, manténlo simple, ¿sí? Y ya, en la sencillez está, digamos,
La perfección. Sí, la perfección, no tiene que ser todo súper, no, sencillito, Bien hecho. bien hecho. Y la evolución particularmente de Jacobsen, ¿cómo la has percibido? ¿Qué tanto hay hoy de lo que soñaste hace 10 años? No mucho. Yo, por ejemplo, le escribí una carta a mis papás. Mi papá me pidió que le escribiera una carta como de cómo me imaginaba yo el, como un plan de negocio, ¿sí? Sin yo saber, pues, hacer un plan de negocio como tal. Y le escribí una carta así como normal, muy informal, y le puse muchas cosas de las que hoy en día hago. Por ahí el 80%. A los eventos que quiero ir, Estéreo Picnic, alimentarte, bazar del colegio andino, bazares de colegios, tener un punto en el futuro. Y eso fue, conservo esa carta y la leo varias veces. Y ahora es hacer una carta de los siguientes 10 años. Y eso es importante. Entonces, digamos que en productos no ha variado mucho, por lo que te digo, keep it simple. O sea, la idea no es hacer de todo, sino hacer, pues en cuanto a Jacobsen salchichas alemanas, es que sea algo sencillo. En este momento tenemos en el local de la 148 ya las salchichas con pan bretzel o papitas a la francesa, la currywurst, y también tenemos ya el plato del codillo de cerdo que ha tenido un éxito increíble. Entonces, digamos que, pero en eventos no ha habido evolución. O sea, yo he ido a más eventos y he abarcado ya más eventos chéveres como son EVA, como son Bazar, como Cordillera, Stereo Picnic, el Oktoberfest original de la Cámara de Comercio Colombo-Alemana. Pero los productos que llevo son siempre las mismas salchichas. Tengo 4, a veces llevo 2, a veces llevo las 4, a veces llevo las otras 2, con el pan bretzel que también es, pero de primera calidad, y unas papitas a la francesa también bien hechas. Entonces digamos que eso es, y con ganas de crecer como por todos lados. Anunciamos en la presentación que el tema, el plato fuerte de esta entrevista iba a ser hablar de la competencia. Sí, Precisamente porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocerte, nos llamó mucho la atención que te conocimos literalmente abrazado a una competidora. sí. Y eso es muy raro de encontrarlo en general en el mundo empresarial colombiano, pero en el mundo de los restaurantes todavía más, porque se suele ver a la competencia como un enemigo. Cuéntanos un poco de esa mirada que tú tienes como tan disruptiva en ese sentido. Pues no sé, eso fue en Alemania. Yo creo que lo aprendí en Alemania, en la última carnicería donde yo trabajaba, que yo o sea, me metí mucho, pero mucho, me entregué a esa carnicería porque tenían todo el proceso, ¿sí? Lo único que mandaban a hacer era el sacrificio, pero el resto tenían desde el levantamiento de las reses, o sea, tenían una finca como a 2 horas, donde me decían, usted puede ir cuando quiera a esa finca, allá hay una cabaña donde se puede quedar, y ellos se reunían una vez al mes con el gremio de los carniceros, con diferentes carnicerías, y hablaban de temas, de que tengo un problema con personal, qué hacemos, usted cómo hace, la carne, qué carne están usando, no sé qué. Obviamente sin decir, oiga, ¿será que me puede dar la receta de su restaurante? No, es que no se trata de eso. Es como más de apoyo en otros temas. Entonces, eso a mí me pareció una nota. Daniel, ¿cómo te definirías como empresario gastronómico? Me gusta que todo el mundo esté bien siempre, como de alguna forma u otra, estar como en la buena todo el tiempo con todo el mundo, tanto como los clientes como con las personas que me ayudan, que sin las dos no habría Jacobsen, ¿sí? Yo puedo ser muy maestro carnicero y haber estudiado esto y lo otro, pero sin equipo y sin clientes no es nada Jacobsen. Entonces, naturalmente, no, tampoco lo hago porque sea así. Naturalmente se me da, y hay muchos clientes que se han vuelto amigos, y con mi equipo también procuro siempre ser una buena persona, que estén bien, porque sí, como te digo, el equipo es clave, ¿no? Obviamente hay momentos de voleo, hay momentos donde sí de pronto hay que poner como los puntos sobre las íes, y eso es lo que a veces de pronto uno, al ser tan bueno, no se le facilita, es como una cuchilla de doble filo el ser bueno, pero bueno, me ha funcionado, y, y, y al que le guste, bienvenido a Jacobsen. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo?
pues obviamente yo conozco muy bien mi negocio y confío mucho en mi equipo. Confío demasiado en mi equipo. Entonces, eso es como confianza, confiar en la gente. Si la gente le hace a uno la jugada, pues ese no es mi problema. Es como confiar y también como dejar. No ser tan controlador, porque si no se vuelve uno nada, uno mismo. Como delegar también, ¿sabes? Nos decías que querías hacer una nueva carta de los sueños para los próximos 10 años de Jacobsen. De pronto, ¿nos puedes regalar un par de cosas que vayan a ir en esa carta? ¿Qué te sueñas para la empresa? Uy, pues a ver, hay una cosa muy, muy, muy soñadora, pero que pienso que puede ser chévere, es llevar la salchicha a Estados Unidos, ¿sí? O sea, es un plan al que le estoy trabajando, pero muy a largo plazo. Sí, obviamente ahorita toca atacar lo que viene. En los eventos, pues de pronto fortalecer un poco la marca en la parte visual, porque también ha sido siempre como medio como con las uñas, como que no ha tenido una visual muy definida. Entonces en eso también ya estoy. Otra cosa es el empaque, ya va a quedar a los 10 años me demoré para tener una buena etiqueta digna de estar en supermercados, mucho con código de barras, con tabla nutricional, ¿sí? Todo eso, para llegar a eso, pues todos son costos. La tabla nutricional, entonces eso el INVIMA, eso ya digamos que es una parte importante. Y de pronto estar en más sitios, estar en sitios ya un poco más masivos, más como cadenas, donde la gente ya pueda ir a comprar las Jacobsen salchichas alemanas y no que sea solamente en el punto o por la línea de WhatsApp. Ok, muy bien. Bueno, llegamos al último bloque de la entrevista, que es de preguntas cortas para respuestas rápidas. De las salchichas de Jacobsen, ¿cuál es tu favorita? La picante. Una comida de infancia que recuerdes con cierto cariño. En mi casa, todos los sábados por la noche, había Isabel, que era la persona que nos ayudaba a nosotros en la casa, hacía unas arepas, hacía les echaba quesito, doble crema, las tapaba y las hacía. Entonces, todos los sábados por la noche había arepas con chocolate. Y esa vaina a mí me encantaba, ¿Qué te enamora de la cocina alemana? el cerdo. Ellos trabajan mucho el cerdo y lo saben trabajar muy bien, en todo sentido. Bien sea una preparación, una milanesa. La milanesa es un producto que es muy sencillo, pero hay que saber hacerlo para que quede muy bien. Una milanesa de cerdo, el codillo de cerdo, esos manes son unos dioses para hacerlo. El del sur, que es el crocante. El del norte, que es el cocinado, también es muy rico, es diferente, pero es muy rico, pero sí, a nivel general, los alemanes son unos berracos para trabajar el cerdo y la papa. ¿Y de la cocina colombiana qué te gusta? Me gusta mucho el ajiaco. Me parece que tiene una combinación de sabores increíble. Amo el ajiaco. ¿Cuál es tu definición de éxito? Para mí es yo ser feliz. Más que tener o más que es yo estar feliz en mi vida con lo que hago, con lo que tengo, es yo estar feliz. Con mis relaciones, con mis amigos, con mis papás. Eso es para mí ser exitoso. Estar yo feliz con mi entorno. ¿Qué es lo más difícil de emprender en gastronomía? De pronto a veces los tiempos de trabajo a veces son bastante extensos. Los días de trabajo pues también que no son los que le enseñaron a uno de chiquito a descansar, pero pues igual todo es cuestión de costumbre y, y bueno, independientemente de lo del trabajo, que eso pues digamos que es pesado, pero eso también lo aprendí en Alemania, independientemente de la hotelería, cocina, carnicería, los alemanes me enseñaron a mí a trabajar. Entonces, digamos que pues al emprender sí toca saber que uno le tiene que meter la ficha con toda, ¿sí? Otra cosa es ya cuando tienes un equipo, ya puedes como de pronto echarte un poquito más para atrás en ciertas cosas, dedicarte a otras más importantes pero digamos que el principio sí fue, en mi caso fue, pues a mí me tocaba listar todo para los eventos, ir a hacer el montaje, atender pues con la gente que llegaba solamente a atender se iban yo, desmontaje, ir a la bodega a desarmar, a ordenar. Entonces, digamos,
Eso es, hay que estar preparado a trabajar 25 horas al día. Un restaurante que te gusta que no sea el tuyo. Un restaurante que me guste, que no sea el mío. Hay un restaurante que me encanta la carne. Hay un restaurante que queda en la 63 con séptima, abajito de la séptima, que se llama Hermes Carnes de Res. Y es una delicia, me encanta. Tiene una parrilla argentina. Hermes, que es el que atiende con su esposa, que fue la que hizo un curso en Argentina. Ellos de carne, de preparación de la carne. Hermes está está en toda la línea de la producción de la carne y es una carne supremamente buena y bien preparada. Recomendadísimo. Hermes Carnes de Res. ¿Qué es lo más gratificante de tener negocio gastronómico? A mí me encanta cuando la gente me dice, nunca me había comido una salchicha tan rica. O sea, esa vaina a mí me llena. Eso ahí es donde yo digo, vale, no importa, mejor dicho, no importa, vale 3, trabajar fuerte, lo que sea, ir a la planta, producción. Cuando la gente dice, nunca me había comido una salchicha tan rica, yo digo, wow. Igual con el codo. El codo es un proceso que tiene tiempo y el codo entonces cuando el cliente te dice, uff, qué delicia, y es algo que tú has desarrollado, es algo que tú preparas con tu equipo y la gente, eso es para mí súper gratificante. Bueno, Daniel, eso era todo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por conectarse nuevamente con Buen Gusto Podcast. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Agradecemos especialmente al Hotel Vilar América por permitirnos grabar en este espacio, hoy desde el restaurante El Patio. Los esperamos en una próxima oportunidad.